Ahora vamos a continuar con la presentación acerca de los síntomas psicológicos de la anorexia nerviosa. La anorexia nerviosa es mucho más que una enfermedad física, es un trastorno que refleja una interacción compleja entre la mente y el cuerpo. Hoy exploraremos los síntomas psicológicos que caracterizan esta condición y cómo afectan la percepción, las emociones y el comportamiento de quienes lo padecen. Vamos a hablar acerca de la distorsión de la imagen corporal, que es uno de los síntomas psicológicos más destacados de la anorexia nerviosa, pues las personas que padecen este trastorno tienden a percibir a su cuerpo como grande o gordo, incluso cuando tienen un peso extremadamente bajo. Pues por lo tanto termina así afectando lo que es la percepción, las emociones y el comportamiento, donde el individuo asocia el aumento del peso como sentimientos de fracaso o descontrol. Asimismo, el miedo intenso a ganar de peso, el miedo al aumento, no solo es un pensamiento recurrente, sino una emoción intensa que guía las conductas restrictivas. Este miedo se convierte en el motor de comportamientos obsesivos relacionados especialmente con la alimentación y ejercicio. Este miedo, pues obviamente está muy relacionado con la ansiedad y con alteraciones del comportamiento, como es restringir la alimentación alimentaria y así ahondar la problemática del problema. Esta distorsión de la imagen corporal es uno de los síntomas psicológicos más importantes de la anorexia nerviosa. Este fenómeno no solo afecta cómo una persona percibe su cuerpo, sino que también está vinculado a emociones intensas y conductas autodestructivas. Es aquí donde analizaremos dos aspectos claves de este problema: la percepción irreal del cuerpo y el miedo irracional al aumento de peso. Cuando hablamos de percepción irreal del cuerpo, nos damos cuenta que las personas con anorexia nerviosa pueden tener una percepción distorsionada de su figura, lo que significa que incluso estando en un peso saludable o por debajo de este, se ven a sí mismos grandes o gordas. Este pensamiento no solo está influenciado por la visión física, sino también por factores emocionales, pues la autoevaluación de la persona depende en gran medida de su peso y forma corporal, lo que genera insatisfacción constante. Un ejemplo es, por lo tanto, o pongamos el ejemplo más bien de una persona que puede verse en el espejo y fijarse únicamente en partes del cuerpo que considera problemáticas, ignorando así su estado general de salud. Mientras que el miedo irracional al aumento de peso es el miedo intenso a ganar de peso, que se convierte en un motor central de la anorexia nerviosa. Este no solo afecta los pensamientos, sino que también influye en las decisiones diarias, como evitar alimentos, practicar ejercicio excesivo y recurrir a conductas purgativas. Este miedo, aunque irracional, está profundamente arraigado en la idea de que el aumento de peso equivale a pérdida de control o al fracaso corporal y personal. La consecuencia es que perpetúa conductas restrictivas, creando un círculo vicioso difícil de romper. Es así como la distorsión de la imagen corporal es mucho más que una percepción alterada. Es una experiencia emocional intensa que afecta todos los aspectos de la vida de la persona con anorexia nerviosa. Reconocer esta distorsión como un síntoma clave es fundamental para entender el trastorno y brindar apoyo efectivo en el tratamiento. La obsesión con el peso y la comida. En la anorexia nerviosa
la obsesión con el peso y la comida es uno de los aspectos centrales que define el trastorno también. Esta obsesión se manifiesta en dos formas: pensamientos constantes relacionados con alimentación, peso, ejercicio y conductas compulsivas que buscan controlar de manera extrema lo que se consume. Analicemos cómo estas manifestaciones impactan profundamente en la vida de quienes padecen este trastorno. 1. Pensamientos constantes, pues las personas con este trastorno experimentan una preocupación persistente, abrumadora por las calorías, los alimentos y el control de peso. Estos pensamientos invaden su mente a lo largo del día, limitando su capacidad para concentrarse en otras actividades o disfrutar de su vida cotidiana. Por ejemplo, una persona puede pasar horas calculando calorías o planificando cada comida, lo que genera ansiedad constante y refuerza su conducta restrictiva. Como consecuencia, este enfoque obsesivo contribuye al aislamiento social y sobre todo a mantener una serie de conductas rígidas y evitar eventos o interacciones que no pueda controlar. Las conductas compulsivas, en cambio, sirven para mantener esta obsesión, pues las personas suelen mantener y desarrollar conductas rígidas y repetitivas relacionadas con la comida. Estas incluyen, como por ejemplo, pesar los alimentos. Cada porción se mide con precisión para evitar errores en la ingesta calórica. La preparación meticulosa. La comida se elabora de manera extremadamente controlada, eliminando ingredientes que se perciban como peligrosos. Rituales alimenticios, como cortar los alimentos en porciones pequeñas o comer muy lentamente, son ejemplos de estas conductas. Estas compulsiones no son actos voluntarios, sino intentos de aliviar la ansiedad asociada con la percepción de pérdida de control. La obsesión con el peso y la comida en la anorexia nerviosa va mucho más allá de la preocupación normal por la salud o la apariencia. Se convierte en un ciclo destructivo de pensamientos constantes y conductas compulsivas que afectan la calidad de vida, las relaciones sociales y el bienestar emocional. Abordar este aspecto en el tratamiento es crucial para ayudar a las personas a romper con estas conductas y recuperar una relación saludable con la comida y el cuerpo. El perfeccionismo extremo. Esta es una característica central en muchas personas que padecen anorexia nerviosa. Este rasgo no solo está relacionado con la búsqueda de estándares inalcanzables, sino también con un sentimiento de insuficiencia constante y una percepción corporal distorsionada. Es aquí donde exploraremos cómo estas tres dimensiones de perfeccionismo contribuyen al desarrollo y mantenimiento del trastorno. Por ejemplo, metas inalcanzables. Las personas con anorexia nerviosa suelen establecer metas imposibles de alcanzar, ya sea en términos de peso, apariencia física o logros personales. Estas metas, lejos de motivar, generan frustración y refuerzan el ciclo de autocrítica. Ejemplo, una persona puede proponerse alcanzar un peso extremadamente bajo, incluso si esto pone en riesgo su salud. La imposibilidad de alcanzar estos estándares lleva a una sensación de fracaso constante, intensificando las conductas restrictivas y obsesivas. El sentimiento de insuficiencia, pues el perfeccionismo extremo está profundamente ligado a la baja autoestima. A menudo las personas sienten que no son lo suficientemente buenas en diversos aspectos de su vida, lo que las lleva a centrarse obsesivamente en el control de peso y la alimentación como una forma de compensar esta insuficiencia percibida. El impacto emocional. Este sentimiento de insuficiencia perpetúa la insatisfacción y la ansiedad, reforzando la necesidad de validación externa o interna a través del logro de estándares irreales. La percepción corporal distorsionada, pues la búsqueda de perfección también se refleja en la percepción corporal. Las personas con anorexia nerviosa suelen tener una visión irreal de su cuerpo, viéndose a sí mismas con defectos que no existen o exagerando lo que ellos consideran
problemáticos. Ejemplo, aunque hayan alcanzado su peso peligrosamente bajo, pueden percibirse como que no son lo suficientemente delgados o delgadas. El ciclo negativo, esta percepción distorsionada, alimenta el perfeccionismo, ya que creen que necesitan esforzarse aún más para alcanzar el cuerpo ideal. El perfeccionismo extremo no es simplemente un rasgo de personalidad en las personas con anorexia nerviosa, es un motor central que impulsa las conductas restrictivas y obsesivas características del trastorno. Comprender cómo se manifiestan en metas inalcanzables, sentimientos de insuficiencia y una percepción corporal distorsionada es clave para diseñar intervenciones que aborden no solo los síntomas físicos, sino también los factores psicológicos subyacentes. Solo así será posible guiar a las personas hacia una recuperación integral y duradera. El miedo y la ansiedad en la anorexia nerviosa son síntomas psicológicos centrales. Estos sentimientos no solo acompañan las conductas restrictivas, sino que también las refuerzan. Cuando un círculo vicioso, difícil de romper, pues se hace presente, son dos manifestaciones claves de estos síntomas: el miedo desproporcionado a ciertos alimentos y la ansiedad extrema al comer. El miedo a ciertos alimentos es un miedo desproporcionado que es una de las características comunes. Este temor suele estar relacionado con la percepción de que ciertos alimentos pueden hacer que una persona gane peso rápidamente o que pierdan el control sobre su dieta. Ejemplo, una persona puede evitar alimentos como pan, pasta o grasas, considerándolos prohibidos o peligrosos. Incluso el simple hecho de estar cerca de estos alimentos puede generar una reacción de angustia. El impacto es ese miedo que lleva a una dieta cada vez más restrictiva que no solo afecta la salud física, sino también la capacidad de participar en actividades sociales que involucren comida, como reuniones familiares o salidas con amigos. La ansiedad al comer, la ansiedad extrema al comer o incluso pensar en la comida es otra manifestación significativa. Este sentimiento se intensifica al enfrentarse a comidas que la persona percibe como excesivas o no controladas. Ejemplo, al sentarse a comer, una persona puede experimentar sudoración, taquicardia, respiración acelerada o incluso pensamientos catastróficos, como sentir que una comida arruinará todo su progreso. El ciclo de refuerzo, esta ansiedad lleva a conductas como pesar cada porción, evitar comidas completas o usar rituales obsesivos al comer. Estas acciones alivian temporalmente la ansiedad, pero refuerzan el trastorno a largo plazo. Esto impacta en la vida cotidiana social, pues las personas con miedo y ansiedad relacionados con la comida suelen evitar estos eventos sociales que involucren alimentos, lo que refuerce el aislamiento emocional. El miedo constante obviamente afecta la estabilidad emocional, generando así irritabilidad, cansancio y un estado de alerta permanente. En la parte física, las dietas restrictivas y altos niveles de ansiedad pueden contribuir a la desnutrición y otras complicaciones de salud. Es así como el miedo y la ansiedad en la anorexia nerviosa no son simplemente síntomas, sino elementos que perpetúan el trastorno. Reconocer estas emociones y comprender su impacto es fundamental para abordar la enfermedad desde una perspectiva psicológica. Es importante abordarla a través de una serie de estrategias terapéuticas como la exposición gradual a alimentos temidos y la regulación emocional. Es posible reducir estas reacciones y ayudar a la persona a recuperar una relación saludable con la comida. La depresión y el aislamiento social en la anorexia nerviosa. La anorexia nerviosa no solo afecta el cuerpo físico, sino que tiene un impacto profundo en el estado emocional y social de quienes la padecen.
Entre las consecuencias psicológicas más comunes se encuentran la depresión y el aislamiento social, que suelen reforzar el ciclo del trastorno. En esta presentación exploraremos tres aspectos claves de este impacto: la tristeza persistente, el retiro social y los sentimientos negativos. La tristeza persistente, pues la depresión asociada con la anorexia nerviosa se manifiesta frecuentemente en una tristeza persistente. Las personas experimentan una pérdida de interés o placer en actividades que antes disfrutaban, lo que agrava su desconexión con la vida diaria. Ejemplo, alguien que antes disfrutaba de pasar tiempo con sus amigos o practicar un hobby, puede comenzar a evitarlo sintiéndose emocionalmente desconectado. El impacto es esta pérdida de interés aumenta el aislamiento, dejando al individuo atrapado en pensamientos autodestructivos. El retiro social es una consecuencia directa del aislamiento emocional que genera el trastorno. Las personas con anorexia nerviosa tienden a evitar interacciones con amigos y familiares, ya sea por vergüenza, miedo o para mantener en secreto sus conductas restrictivas. Cuando me refiero a miedo al juicio de las demás personas. Un ejemplo es una persona puede evitar reuniones familiares, como ya lo hemos comentado antes, por temor a tener que comer frente a otros o porque se siente que no encaja socialmente. El impacto es la falta de apoyo social, que también refuerza los sentimientos de soledad, perpetuando la gravedad de este trastorno. Los sentimientos negativos. Quienes padecen anorexia nerviosa a menudo luchan con sentimientos de inutilidad, desesperanza, vacío. Estas emociones no solo están vinculadas al trastorno, sino que también lo alimentan, dificultando la recuperación. La percepción de que nunca serán suficientemente buenos refuerza este tipo de conductas perfeccionistas y autocríticas. Estos sentimientos negativos pueden llevar a una mayor desesperación o incluso a pensamientos suicidas en casos graves. La depresión y el aislamiento entonces social son aspectos devastadores de la anorexia nerviosa que agravan su impacto y dificultan la recuperación. Abordar estos síntomas emocionales y sociales es fundamental para un tratamiento efectivo, ya que reconstruir la conexión con uno mismo y con los demás es clave para superar el trastorno. Las intervenciones deben enfocarse no solo en los síntomas físicos, sino también en ayudar a la persona a recuperar su autoestima, su red de apoyo y su calidad de vida. Hablemos de los comportamientos obsesivo-compulsivos en la anorexia nerviosa. Aunque ya nombramos un poco acerca de los pensamientos obsesivos, los comportamientos obsesivos compulsivos son un componente fundamental de este trastorno. Estas conductas están impulsadas por una necesidad extrema de control que se manifiesta a través de rituales repetitivos relacionados con la comida, el ejercicio y la rutina diaria. Son dos aspectos claves de estos comportamientos: los rituales y la necesidad de control. Las personas con anorexia nerviosa desarrollan una serie de rituales o rutinas rígidas y repetitivas relacionadas con la comida, el ejercicio, como una forma de manejar su ansiedad y mantener el control. Esto incluye contar calorías. Cada alimento es cuidadosamente medido para asegurarse que no excede el límite calórico autoimpuesto. El ejercicio excesivo, dedican largas horas al ejercicio incluso cuando están físicamente agotados, con el objetivo de compensar la ingesta de alimentos. Los rituales alimentarios, como cortar los alimentos en porciones minúsculas, son ejemplos comunes. Estos rituales no solo consumen una cantidad significativa de tiempo y energía, sino que también refuerzan el ciclo del trastorno, dificultando la flexibilidad y la espontaneidad en la vida diaria. La necesidad de control, esta se convierte en una obsesión.
la persona siente la necesidad de regular todos los aspectos vinculados con su dieta, la rutina diaria, para evitar cualquier sensación de descontrol. Planificar cada comida y actividad física con precisión, evitando cualquier cambio o imprevisto. La motivación de este control suele ser una respuesta a sentimientos de inseguridad o caos, entre otras áreas de la vida. La comida y el peso se convierten en un terreno donde sienten que tienen el control absoluto, ¿no? Aunque inicialmente este control puede generar una sensación de seguridad, a largo plazo alimenta la ansiedad, ya que cualquier desviación de las reglas autoimpuestas puede percibirse como un fracaso. Las consecuencias de estos comportamientos son aislamiento, como ya lo habíamos comentado anteriormente, desgaste físico y emocional, y pues a la larga el ejercicio excesivo y la restricción alimentaria conducen a la desnutrición, la fatiga y una mayor vulnerabilidad de ansiedad y depresión. Este ciclo de retroalimentación de estos comportamientos refuerzan la obsesión con el control y perpetúan el trastorno, dificultando así la recuperación. Los comportamientos obsesivos compulsivos en la anorexia nerviosa son tanto un síntoma como un mecanismo de afrontamiento para las personas que luchan con el trastorno. Entender estos patrones es crucial para desarrollar estrategias terapéuticas que ayuden a recuperar una relación saludable con la comida, el ejercicio y su rutina diaria. Trabajar para reducir esta rigidez y fomentar flexibilidad nos permitirá romper este ciclo obsesivo y alcanzar la recuperación. Bien, terminamos esta primera parte de lo que es la parte psicológica relacionada con la anorexia nerviosa. Continuaremos con la segunda parte.